ayer al señalar que la gente ha tomado la llegada de los calores como, digamos, una cuestión que le hace asimilar que ha pasado la pandemia. La ministra ha pedido que haya responsabilidad individual para protegerse de la pandemia y ha advertido que el gobierno no quiere tomar decisiones como las que tuvo que tomar, por ejemplo, en Unión, del aislamiento a raíz del crecimiento de los casos de la pandemia. Lo más llamativo que me resultó a mí fue el hecho de que ella dijera que no es improbable que tengamos una segunda ola de coronavirus con consecuencias devastadoras, la expresión que utilizó la comunicación oficial, en el mes de enero y no en febrero o marzo, dijo ella. El mensaje de la ministra va en consonancia con lo que puede leerse en la página del Ministerio de Salud de la Nación ayer. Habíamos nosotros también informado ayer que en la Jefatura de Gabinete Nacional iba a haber una reunión con los responsables de salud de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la situación en el área metropolitana de Buenos Aires, donde hay un estancamiento en la cantidad del descenso, en el descenso de los casos de coronavirus, lo que hace prever que puede agravarse la situación. Y ayer la comunicación principal del Ministerio de Salud tuvo referido a ese encuentro para la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también hace referencia a que después de esa reunión con esos funcionarios, Inés González García encabezó el encuentro del Consejo Federal de Salud al que aludió la ministra Sosa Araujo anoche. La comunicación del gobierno nacional dice, poniéndole en boca del ministro, si bien venimos con un descenso muy importante de los casos, estamos notando en las últimas semanas un estancamiento de ese descenso. Esto aún no es una tendencia, pero nos preocupa porque conjuntamente con eso, en todos los países limítrofes de Argentina, el número de casos está en aumento y queremos anticiparnos a esta situación. El ministro nacional indicó que estamos observando un relajamiento en el comportamiento que nos preocupa porque sus consecuencias no aparecerán en mucho tiempo si sigue así, por lo cual hacemos un llamado a la responsabilidad individual y a la solidaridad con los familiares cercanos porque la pandemia no terminó. También aclaró que hasta que las vacunas contra el COVID generen una inmunidad colectiva, será necesario que pasen varios meses. Le hemos pedido al doctor Marcelo Riera, que es en este momento colaborador en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, por el tema del COVID y que ha sido ministro de Salud de la provincia, que nos atienda y que nos ayude a reflexionar sobre estos temas que están permanentemente en la palestra, ¿no? Las quejas de la gente que dice que la gente no se cuida y las quejas de la gente que dice que si, con todos estos tipos de mensajes se está tratando de producir miedo en la comunidad. Doctor Marcelo Riguera, un gusto escucharlo. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Mario? Buen día. Y bueno, un saludo afectuoso a toda la audiencia de la radio. ¿Cómo ve usted la situación, doctor, y estas advertencias que nos están formulando desde los ámbitos gubernamentales? Mire, escuchaba atentamente la descripción detallada que hacía en la introducción del reportaje y me parece prudente tomar 3 puntos que creo que son de relevancia. El primero es que la tendencia marcaba una reducción significativa de los casos hacia fines del mes de diciembre. Llamativamente, y esto tiene mucho que ver con el comportamiento en torno a las medidas del distanciamiento, del diaspo, uno observa en las curvas, no solo del AMBA, sino también en las jurisdicciones del país, esto que
se reconoce como estancamiento o la no reducción sostenida de casos. Es cierto que uno no podría inferir a esta altura que esto sea tendencia, que los casos no continúen disminuyendo, porque es muy prematuro hablarlo, pero sí uno debe observar con detenimiento que el hecho de que los casos no reduzcan sostenidamente y que por el contrario en algunos días en determinadas jurisdicciones los casos se puedan llegar incluso a aumentar, como uno viene observando, es una situación para encender las alertas de que indudablemente el escenario sanitario bajo aspecto alguno está controlado. ¿Por qué? Porque si uno testea menos, tiene menos diagnóstico, tiene por ende menos casos. Pero ahora en el segundo aspecto se lo voy a transformar en números, que creo que ahí es donde podríamos explicar un poco más sencillamente a todos los oyentes. San Luis tiene acumulado más de 16.000 casos, de hecho tiene 16.763, pero tiene 770 activos. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es, los estrechos de esos 770, ¿en qué condiciones están? ¿Están testeados? ¿Tienen síntomas? No. ¿Están en aislamiento? No. Y ahora lo hacemos al revés. Tiene 15.710 casos que están dados de alta. ¿Cuál es la condición serológica de esos casos? ¿Generaron anticuerpos? Sí, no. Porque si uno no conoce la realidad de la población, indudablemente es muy difícil tomar una medida. Y como uno podrá observar, ahora sí, en el tercer aspecto, las medidas a nivel mundial para las fiestas tienden a ser restrictivas, porque se espera, si bien con condiciones climáticas distintas, el hemisferio norte respecto a nosotros. Seguramente en la Navidad nosotros tendremos un promedio de 30 grados y en los países del norte, indudablemente esa temperatura está muy alejada de la realidad nuestra. Ahora bien, cuando uno se junta, no tiene que ver el sol, la temperatura, el calor que influye en sí a favor, las temperaturas más altas en torno a la transmisibilidad, pero el punto es la cercanía. El punto es con quién me junto, cuántos nos juntamos y cuál es la situación que ocurre al día siguiente de la Navidad, no, a los 14 días después. Cuando nosotros hacemos la lectura, la tenemos que hacer, si la reunión es hoy, ¿qué pasa en 14 días? No qué pasa mañana, o en 5, o en 3, o en 7. Y ese escenario es el que uno tiene que plantear ahora. Y ahí me corro un poco de la mirada técnica y me voy a una mirada más del sentido común. Si uno prevé que este tipo de situaciones va a pasar, yo sí entiendo que la responsabilidad es de los gobiernos de tomar medidas. Que la autorresponsabilidad y el autocompromiso sea de cada uno de nosotros como individuos, indudablemente son los principios básicos en el escenario de la atención primaria y de la medicina comunitaria, pero las decisiones deben ser puntualmente de los gobiernos. Y si uno habilita, abre y permite, las medidas de control indudablemente se relajan y bajan. Y no pasa por generar ni miedo y menos aún de liberar todo. Pasa por una cuestión de mantener una medida dentro del marco de la seguridad y de tener el marco de control. La responsabilidad individual, indudablemente, pero las medidas sí deben ser tomadas sanitariamente, pero de forma anticipada, porque si la medida aparece después, indudablemente el escenario de control es nulo y por ende usted va a tener más casos. ¿Esto quiere decir, doctor, que debería controlarse más actualmente? Sí, totalmente, Mario. Usted vaya el fin de semana y solo observe la cola para comprar una hamburguesa en el shopping. Mire dos cosas nada más. Fíjese cuántos tienen barbijo y cuántos mantienen la distancia por lo menos de 1,5 metros. Ahí tiene la respuesta. Acá solamente hay que observar. No hay otra cosa más. Si esto no se da,
indudablemente el riesgo de contagio drásticamente aumenta. Hay un trabajo publicado, excelente trabajo publicado, de hecho lo replicó la revista The Lancet, que habló de los escenarios de riesgo. Habló de estar en un lugar cerrado versus un lugar abierto, de utilizar barbijo versus no utilizarlo, y después de comparar acciones. Esas acciones eran estar en un lugar cerrado o abierto indistintamente con barbijo o no, pero estar en silencio, hablar o cantar o gritar. Todo lo que sea hablar, cantar o gritar en lugares cerrados lo va a ver en rojo en el cuadro y amarillo. Todo lo que sea lugar abierto con barbijo, sin hablar o hablar lo menos posible, o estar en silencio, lo va a ver que está todo pintado en verde. Trabajo científico publicado en una revista muy prestigiosa del ámbito médico. Entonces, esos escenarios son escenarios de seguridad versus escenarios de no seguridad. El hecho de habilitar lugares abiertos, de tener reuniones en lugares abiertos, de que sean pocas personas, de que ahora que vienen las fiestas pensar en grupos de familia reducidos. Esto que podríamos tomarlo como un ejemplo en lo que fue el acto de colación que a decisión del rector de la universidad, el contador Moriñigo, se generó en torno a la Escuela Normal Juan Pascual Pringle, de la burbuja familiar y del control en torno a esto. Era porque en un lugar cerrado, donde se adapte ese lugar con ventilación, donde se toman medidas estrictas para ese grupo, donde hay una distancia corroborada, donde hay una permanencia acotada. Bueno, este tipo de medidas son medidas de control y al mismo tiempo son medidas restrictivas, porque si usted dice que se junte toda la familia y va al acto, juntémonos 10 familias en Navidad, juntémonos los que no nos hemos juntado todo este año, por lo menos tengamos la posibilidad de festejar Navidad. Y bueno, nosotros esto lo vamos a lamentar 14 días después de la Navidad. Está muy preocupado el sistema sanitario de lo que van a ser las fiestas. No hablo de fiestas en soledad, hablo de fiestas con seguridad, en una medida lógicamente de control, y al mismo tiempo creo que habría que analizar situaciones, porque en el fondo, Mario, la segunda hora es inevitable. Es inevitable. Javier. Sí, buen día, doctor. Quería consultarle con base a esto que está diciendo, que hay que tener en cuenta los 14 días, no solamente la foto del día, como se le suele decir a los testeos, en el marco de estas habilitaciones y recomendaciones que ha dado el mismo comité de crisis en los reportes. Y hablo por caso el tema de las fiestas de egresado, por ejemplo, que a cada estudiante se le va a realizar el PCR, pero no te da garantía eso de que no pueda estar contagiado el estudiante. Y por otro lado, las festividades de fin de año, cuando dijeron de que se les recomendaba a cada familia que si iba a compartir la mesa con una persona que es grupo de riesgo, que se hiciera un PCR previamente. Esto no da garantías de que una persona pueda estar o no contagiada y se puede generar un brote importante. Buenos días. Mire, usted no tiene garantías de nada. En realidad el punto es ese, porque nosotros hemos observado, incluso en el contexto del análisis epidemiológico de varios países, donde la forma y la transmisibilidad que el virus ha ido comportándose en el transcurso del desarrollo de esta pandemia, que por cierto todavía no cumple un año, nos ha mostrado escenarios en los cuales la transmisibilidad es muy marcada. Los trabajos hechos en China originariamente daba una tasa de transmisión secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Sobre un caso positivo, la transmisión intrafamiliar de aproximadamente el 35%. Quiere decir que casi 4 de cada 10 de ese grupo familiar se contagiaría. Y eso dice la estadística. Entonces, imagine usted el escenario de riesgo. Pero ese escenario no es para llevar miedo, sino es para llevar responsabilidad y cuidado. Indudablemente que la población de riesgo tiene mayor vulnerabilidad a este virus. Y por otro lado, creo que lo más interesante es tratar de reducir 3 aspectos que sí están demostrados científicamente que funcionan. El primero es la distancia, el segundo es el barbijo y el tercero es el desplazamiento. Mientras menos me desplazo, menos posibilidades de contagio hay. Mientras
más distancia hay, indudablemente, la, la posibilidad de contagio cae drásticamente. Y si utilizo un tapaboca, que no es tapar la boca ni llevar el barbijo en el cuello solamente, por eso en realidad es utilizar la protección incluyendo la nariz y la boca, reduce drásticamente el contagio. Lo pongo en estos términos. Si la definición de caso estrecho es estar a menos de 1,5 metros, no tener barbijo y estar igual o más de 15 minutos, bueno, hagamos lo contrario y ninguno va a ser estrecho. Estemos a más de 1,5 metros, utilicemos barbijo y no estemos tanto tiempo en torno a las actividades que tengamos que hacer, salvo en aquellas que son esenciales, lugares de trabajo y todas las actividades que se están abriendo, que deben tener, reitero, medidas de control. Ahí es donde está el escenario lógico. Si nosotros estamos pensando en el medicamento que nos va a venir a salvar del COVID, o en la vacuna que lógicamente va a resolver este problema, estamos equivocados en ese pensamiento. Todas las medidas van a complementar una serie de estrategias que sin lugar a dudas son estrategias desde el punto de vista de salud pública. Y esas medidas hay que tomarlas y quienes las tienen que tomar son los gobiernos. Si yo sobre una medida le baso a esa medida toda la responsabilidad, indudablemente estoy equivocándome. Lo pongo en estos términos. Cuando apareció la vacuna contra la gripe, contra la influenza, ¿se terminó la influenza? No. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender. Tenemos que llevar a la comunidad información clara, precisa, que esté tendiente a las medidas de protección y de prevención, que generen en esa comunidad conciencia ciudadana y que la comunidad participe en ese proceso de medidas. No se responsabilice aquel que lamentablemente contrajo la enfermedad y menos aún se lo señale como el causal de. Y eso ha ocurrido en la pandemia y lo hemos visto. Entonces, creo que hay que cambiar la forma, los métodos y al mismo tiempo hay que tener un poco más claro el proceso de comunicación para que la población tome conciencia de esto. Doctor, buen día. Le quería hacer una pregunta porque he leído y he escuchado también a especialistas que hablan, bueno, por esta tendencia que ha habido acá en Córdoba y en diferentes provincias a que se disminuya la cantidad de casos, ¿no? Yo escuchaba a una doctora con renombre internacional que ella planteaba que en estos casos, ¿qué hay que hacer, no? Le preguntaban en estos casos en donde se tiende a la baja para poder mantener que no haya más contactos. Que no haya más contagios, perdón, ella sostuvo que hay que salir a buscar al positivo, decía ella. Los gobiernos tienen que aumentar, no bajar los testeos, precisamente todo al revés, aumentar los testeos, salir a buscar al positivo y aislar a los estrechos, ¿no? Y testear también, ¿no? Obviamente, a los contactos estrechos. Porque usted recién al inicio de la nota nos decía precisamente esto de que ha habido menos testeos aquí en la provincia. ¿Usted cómo analiza esta cuestión? Coincido con la opinión del especialista, desconozco qué colega es, pero coincido en absoluto en la opinión, porque si usted tiene menos testeo, tiene menos casos. Indudablemente que los casos los tiene que salir a buscar. Y creo que también, y esto yo lo señalé hace un par de semanas atrás en un tuit, donde dije, centremos la mirada en los contactos estrechos, porque le hago este ejemplo. Si usted tiene un positivo, nosotros en este momento somos 4, y yo soy positivo, y ustedes 3 son estrechos míos, rápidamente hay que salir a buscar cuáles de ustedes tienen sintomatología y cuáles no. Hoy el testeo en el estrecho cumple un rol muy importante. ¿Por qué? Porque sobre el estrecho se abre otro abanico en la hipótesis de que ese estrecho sea positivo, y ahí es donde usted sigue la cadena mucho más de cerca. Esto de focalizar rápidamente con el número de los testeos, incrementándolos y detectar rápidamente e irlos a buscar, lo que a usted le va a dar como resultado final en el corto plazo
es tener circunscripto todos los positivos y aislados como corresponde. Motivo por el cual, si eso lo hace, indefectiblemente le va a caer la cadena de contagio. Le va a caer el número de casos y ahí la curva sí va a marcar una tendencia. Caso contrario, indudablemente eso no va a pasar. Y la pregunta sería ¿por qué no pasa o por qué podría ser una probabilidad que eso no esté ocurriendo? Porque usted tiene estrechos no identificados que son positivos y que están contagiando. Por eso se le está manteniendo la curva y en algunos casos le está aumentando. Doctor, a propósito de esto que está usted explicando y al mensaje de anoche de la ministra Sosa Araujo, vayan a hisoparse. La pregunta es, ¿quién se hisopa? Yo no tengo ningún síntoma, estoy en resguardo, según creo, lo cumplo el resguardo, no según creo, lo cumplo el resguardo. ¿Me tengo que hisopar o tiene que ir a hisoparse el que siente algo, alguno de los síntomas? Es muy interesante el planteo, Mario, porque el sintomático, antes se le buscaba que tuviese con marcada sintomatología, 2 o más síntomas dice la definición de caso, que quiere decir tiene fiebre y algún síntoma más, como podría ser la tos, puede tener tos y cefalea y forma parte de un caso sospechoso. Ese tiene que ir a hisoparse, sí o sí tiene que ir a hisoparse. ¿Quién más tendría que ir a hisoparse? El estrecho de ese caso, rápidamente, ¿bien? Realizar justamente para esto que yo recién explicaba. Y el sintomático, el que tiene síntomas, que es contacto estrecho de un positivo, inmediatamente también lo tiene que hacer. No solo aislarse, porque ahí es donde tenemos la detección verdaderamente de los casos. Respecto a aquellos que están en una condición como podría ser de grupos de riesgo, aquellos que conviven en ambientes confinados, que comparten en el tránsito diario con distintas personas, aunque se respeten las medidas, este grupo también sería sugerido que debieran ir a testearse. Todos los testeos voluntarios es muy importante porque voluntariamente lo hace aquel que lógicamente no tiene síntomas. Y ahí es donde uno detecta justamente el virus. Esa es la implicancia que hoy tendríamos que ver. Abrir el abanico nos va a permitir detectar a más positivos que no sabíamos que estaban. Eso es voluntario, pero también hay que salir a buscar, es decir, hay que ofrecer el testeo, hay que descentralizarlo para poder lograr llegar a toda la comunidad. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy, muy didáctica, muy claras sus explicaciones. Muchísimas gracias, doctor. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes y bueno, a disposición y que tengan una excelente jornada en el día de hoy. Muchas gracias. El doctor Marcelo Riera, que es asesor del rectorado en materia de COVID, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Estamos desde hace